Continuando en el uso de la palabra, tiene la palabra el legislador Radío. Muchas gracias, señora presidenta. Es para mí un honor hacer uso de la palabra en esta sesión de la Asamblea General en representación de la bancada del Partido Independiente. Este homenaje en esta casa que sigue siendo la casa de nuestro homenajeado, lo elogioso de los contenidos de los discursos de quienes me han precedido en el uso de la palabra de todos los partidos, es la prueba más contundente de que el reconocimiento de la inconmensurable estatura personal y política de Wilson Ferreira Aldunate claramente trasciende a su partido y su nombre se inscribe, sin lugar a dudas, entre los grandes hombres de la historia de nuestro país. De este político excepcional, a mí particularmente siempre me ha deslumbrado lo descollante de su gestión en el Parlamento, en los años previos a la dictadura. Están publicados muchos de sus discursos, sus interpelaciones a los ministros de la época son verdaderas piezas de antología y muchas veces tuvieron un efecto lapidario al punto de haber llegado a determinar la caída de varios de los ministros interpelados. El rol de contralor del Parlamento, hoy tan devaluado, tenía en Wilson a un político implacable, con gran celo por la ética y por la transparencia, que no daba tregua ni estaba dispuesto a tolerar irregularidades en el ejercicio del gobierno. Una de las consecuencias directas de su gestión como legislador de la República fue su arrolladora performance electoral en las elecciones nacionales de 1971, cuando Wilson se transformó en el candidato más votado hasta entonces en la historia de nuestro país. Recuerdo perfectamente el entusiasmo de las elecciones de 1971. En mi casa en particular lo vivíamos con mucha intensidad. Recuerdo la convicción, el entusiasmo y la alegría de mis viejos, que votaban por otro partido. Y sin embargo veíamos a Wilson con mucha simpatía. Parecía que iba a ser el presidente. A mí ya me han escuchado más de una vez decir que aunque no sirva para nada hacer el ejercicio, siempre he pensado que con las actuales reglas de juego electoral, Wilson efectivamente hubiera sido presidente de la República desde el 1 de marzo de 1972. Y en ese caso, estoy seguro que el destino de este país habría sido muy otro y que nos habríamos ahorrado muchos dolores compartidos. Pero Wilson fue además un estadista, un hombre con visión panorámica de la historia, un hombre con visión de patria, con visión de futuro. Un líder político con capacidad de gobierno, se ha señalado acá, tuvo una activa participación en la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, la CIDE, que fue creada en el primer colegiado nacionalista, junto con otras figuras emergentes en la vida nacional, como el contador Danilo Astori o el economista Enrique Iglesias. Fue ministro de Ganadería y Agricultura durante el segundo gobierno del Partido Nacional, y Wilson estudió y diseñó proyectos de reformas estructurales verdaderamente progresistas, técnicamente fundamentados y sin lugar a dudas avanzados para su tiempo, procurando enfrentar el estancamiento productivo y tratando de retomar la senda de crecimiento económico y de superación de la crisis. Fue bajo su administración que se creó la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, la OPIPA, y se impulsó la creación del Secretariado Uruguayo de la Lana, y se apoyaron interesantes experiencias de desarrollo productivo y de investigación como la Estanzuela. Un gobernante sólido, con ideas y con la mirada puesta en el horizonte, ensayando respuestas modernas y con fundamento técnico. Después, Wilson tuvo que partir al exilio y fue uno de los que nunca bajó los brazos. Al contrario, vivió su exilio reivindicando su condición de oriental y nunca lograron desarraigarlo de su patria, esa patria que él, con la brillantez que lo caracterizaba y como ha sido mencionado aquí, definió como una comunidad espiritual. Y peleando
intransigentemente por la democracia, siempre fue, tal como se comprometió en aquel memorable discurso del 26 de junio de 1973, el más radical e irreconciliable enemigo de quienes usurparon el gobierno. Y no se permitió descansar en esa lucha. Lo llevaron preso el 16 de junio de 1984, cuando regresó a nuestro país en medio de una inmensa movilización popular. Yo estaba allí, junto con otros compañeros de la izquierda, acompañando y admirando la alegría que transmitían las boinas blancas y las vinchas, hermanados todos en aquella jornada que representaba un mojón muy importante en la resistencia a la dictadura. Lo mantuvieron preso hasta que pasaron las elecciones, la prueba del 9 de que no había otros motivos. Solo se trataba de que los orientales no pudieran elegirlo. Y una semana después de pasadas las elecciones, salió de la cárcel y con la grandeza que lo caracterizaba, pronunció aquel memorable discurso en la explanada municipal para disgusto de los enemigos de la patria. Dijo Wilson: no hay objetivo más importante que el de consolidar las instituciones democráticas. Y se transformó definitivamente en un gigante de la política de este país cuando acabó de confirmar su generosidad y su vocación democrática, comprometiéndose a brindar gobernabilidad, anunciando que, leo textual, estaremos dispuestos a votar en el Parlamento todo aquello que, a condición de que no comprometa principios esenciales, aunque no coincidamos, resulte indispensable para proporcionarle al nuevo gobierno la posibilidad de moverse, de gobernar. Está bien que hoy, décadas más tarde de aquellos acontecimientos, los orientales de todos los partidos estemos aquí reunidos haciéndole un reconocimiento aún enorme de nuestra historia, porque no siempre sus contemporáneos le hicieron ese reconocimiento. Porque todos deberíamos estar agradecidos con Wilson por su grandeza y por su desprendimiento que no midió costos políticos. Todos deberíamos estar agradecidos con Wilson, pero algunos más que otros, porque no siempre sus contemporáneos le hicieron ese reconocimiento. A veces fueron ingratos. ¿Qué faltó? ¿Qué curioso ordenamiento de los astros se verificó para que una y otra vez la historia le hiciera a los uruguayos esa canallada de impedir que Wilson fuera nuestro presidente? ¿Pero quién se cree que es Wilson? Ese uruguayo empedernido, enamorado de la patria que lo vio nacer y dar sus primeros pasos en Nico Pérez. ¿Es que acaso aquellos primeros pasos eran nada más que el preludio de un largo camino que debió recorrer como un andariego incansable aquel hombre ejemplar al que pretendieron imponerle su desarraigo? ¿Quién se cree que es Wilson para que hoy, a más de 100 años de su nacimiento, su recuerdo nos interpele y nos intranquilice y nos obligue a sacudirnos del letargo en el que a veces nos mete la cotidianidad sin que acaso podamos darnos cuenta? ¿Por qué se sigue metiendo en nuestras vidas ese inquieto fantasma que deambuló insistentemente por cuanto castillo o palacio le saliera al cruce en las más impensadas latitudes, denunciando las atrocidades de la dictadura de nuestro país, de las que todavía estamos teniendo testimonio y de las que nos queda tanto por saber? ¿Quién se cree que es Wilson? Aquel caballero andante sin más armadura que nuestro compromiso con usted, a los que los usurpadores del poder no le pudieron permitir ni tolerar su coherencia y mucho menos su sonrisa, pero que tampoco pudieron exorcizarlo. Cuando la borregada te pregunte quién es Wilson, vos decile que Wilson sigue siendo un fanático en la defensa de la democracia y de las instituciones y porfiadamente un defensor de las leyes, que reivindicó hasta la eternidad la consigna del sombrero de Aparicio, honrando la mejor historia de su partido, pero sobre todo honrando a la patria. Gracias, presidente.